Desde el amanecer de la creación vemos a un Dios que no solo forma al ser humano, sino que también se interesa por su bienestar. El don de sanidad nace en el corazón compasivo del Señor. No es un poder humano, ni una habilidad aprendida en escuelas, sino una manifestación del amor divino obrando a través de personas que creen. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, Dios declara, «Yo soy Jehová tu sanador». Esta revelación no muestra solamente una acción, sino una identidad. Él no dice simplemente que sana, Él afirma que es el que sana. Eso significa que la sanidad fluye de su naturaleza. Desde el principio, el pecado trajo dolor, enfermedad y muerte, pero el propósito de Dios siempre ha sido restaurar. El don de sanidad es una evidencia de que el reino de Dios invade el sufrimiento humano para traer alivio. No se trata solamente de curar el cuerpo, sino de mostrar que el cielo toca la tierra. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la sanidad como un espectáculo y comenzamos a verla como un acto de misericordia. En el ministerio de Jesús se confirma esta verdad, porque Él no ignoró a los enfermos, sino que se acercó a ellos con compasión. La sanidad revela que Dios no es indiferente al dolor. Él escucha el clamor, ve las lágrimas y responde con poder. Así comienza nuestra comprensión. El don de sanidad es un regalo que revela quién es Dios y cuánto ama a su pueblo. Ahora bien, al avanzar en esta verdad poderosa, debemos comprender que el don de sanidad es obra directa del Espíritu Santo. No nace del esfuerzo humano ni de la emoción del momento, sino de la voluntad divina. En la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10 se menciona el don de sanidades como una manifestación del Espíritu, repartida a cada uno en particular como Él quiere. Esto significa que no todos operan de la misma manera, pero el mismo Espíritu es quien actúa. El don no es un trofeo espiritual ni una marca de superioridad, es un servicio. Cuando el Espíritu concede este don, lo hace para edificar, consolar y fortalecer al cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos del poder sanador de Dios obrando a través de sus siervos, como cuando en el segundo libro de Reyes capítulo 5 versículo 14 Naamán fue limpio de su lepra al obedecer la palabra profética. La sanidad vino cuando hubo fe y obediencia. El Espíritu sigue siendo el mismo, y su poder no ha disminuido. El propósito del don no es exaltar al instrumento, sino glorificar a Dios. Cuando alguien recibe sanidad, el nombre del Señor es levantado. Por eso es fundamental entender que el don fluye desde una relación viva con el Espíritu Santo. No se activa por fórmulas humanas, sino por comunión, fe y dependencia absoluta de Dios. Aquí aprendemos que el poder no es nuestro, es de Él, y somos simplemente vasos dispuestos en sus manos. En medio de esta revelación surge una verdad esencial: la fe es un puente por donde transita la sanidad. No es la fe en una persona, sino la fe en el poder de Dios. En el Evangelio según Marcos capítulo 5 versículo 34, Jesús le dijo a la mujer que había tocado su manto: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». La fe abrió la puerta al milagro. No fue el contacto físico lo que produjo la sanidad, sino la confianza profunda en el Señor. Desde tiempos antiguos vemos esta conexión entre fe y restauración. En el libro de Números capítulo 21 versículos 8 y 9, cuando el pueblo miraba la serpiente de bronce levantada en el desierto, era sanado del veneno. Mirar era un acto de obediencia y confianza. El don de sanidad opera en ese mismo ambiente, fe sencilla pero firme. No se trata de una fe complicada, sino de creer que Dios puede y quiere obrar. La fe no obliga a Dios, pero sí nos posiciona para recibir lo que Él desea dar. Cuando la fe se activa, el temor retrocede. Cuando la fe se levanta, la esperanza revive. El don de sanidad no es magia, es la respuesta divina a un corazón que confía. Por eso es importante alimentar nuestra fe con la palabra, porque la fe viene por el oír. Cada milagro es una invitación a creer más profundamente.
Y cuando creemos, vemos la gloria de Dios manifestarse en medio de nuestra necesidad. Contemplando el ministerio de Jesús descubrimos el modelo perfecto del don de sanidad en acción. Él no actuaba por presión de las multitudes, sino movido por compasión. En el Evangelio según Mateo capítulo 14 versículo 14 se declara que al ver la gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La compasión fue el motor del milagro. El don de sanidad no es frío ni mecánico, nace de un corazón sensible al dolor ajeno. En el Antiguo Testamento también vemos esa misericordia cuando en el segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14 Dios promete oír desde los cielos y sanar la tierra si el pueblo se humilla y ora. La sanidad no solo es individual, también puede alcanzar comunidades enteras. Jesús tocaba al leproso, levantaba al paralítico, devolvía la vista al ciego, y en cada acción mostraba que el reino de Dios había llegado. Su ejemplo nos enseña que quien es usado en este don debe reflejar el carácter de Cristo. No se trata de demostrar poder, sino de transmitir amor. Cuando la compasión guía nuestras acciones, el poder de Dios encuentra un canal limpio. El Señor no busca instrumentos perfectos, sino corazones disponibles. Así entendemos que el don de sanidad es una extensión del corazón de Cristo latiendo a través de su iglesia, llevando alivio donde hay quebranto y esperanza donde parecía no haber salida. Profundizando aún más, entendemos que el don de sanidad también confirma el mensaje del reino de Dios. No es un acto aislado, sino una señal que acompaña la proclamación del Evangelio. En el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 se relata que Jesús dio a sus discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La predicación y la sanidad caminaban juntas. El poder respaldaba la palabra anunciada. En el libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 5 se declara que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta profecía señala que la obra redentora del Mesías incluiría restauración. La cruz no solo trae perdón, también anuncia esperanza para el cuerpo y el alma. Cuando el don de sanidad se manifiesta, el mensaje del Evangelio se vuelve visible. Las personas no solo oyen acerca del amor de Dios, lo experimentan. Sin embargo, el propósito no es centrar la atención en el milagro, sino conducir los corazones a Cristo. El milagro abre puertas, pero la salvación transforma vidas para siempre. Así comprendemos que la sanidad es una señal que apunta a algo mayor, el reino que avanza. Cuando la iglesia entiende esto, deja de buscar milagros por emoción y comienza a anhelar que el nombre de Jesús sea glorificado. Allí el don cumple su función verdadera y eterna. En esta travesía espiritual también aprendemos que la autoridad para sanar está ligada a la obediencia a la palabra. Dios honra a quienes escuchan y practican lo que Él dice. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 22 se nos exhorta a atender a sus palabras, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Aquí vemos una conexión directa entre la instrucción divina y la salud. La palabra no es solo información, es medicina espiritual. Cuando el don de sanidad opera, está respaldado por la verdad revelada. No se trata de opiniones humanas, sino de promesas firmes. En el Evangelio según Juan capítulo 11 versículos 39 al 40 se narra que Jesús pidió quitar la piedra del sepulcro antes de obrar en Lázaro, enseñando que la obediencia precede al milagro. Aunque el caso fue de resurrección, el principio es claro: confiar en la instrucción del Señor prepara el escenario para su poder. El don de sanidad requiere corazones dispuestos a creer incluso cuando la situación parece cerrada. La obediencia no limita a Dios, más bien abre espacio para que Él actúe. Cuando la iglesia se alinea con la palabra, el ambiente se llena de expectativa. Entonces el Espíritu Santo fluye con libertad y la sanidad se convierte en una demostración viva de que Dios cumple lo que promete. Así avanzamos entendiendo que escuchar,
creer y obedecer son pasos que acompañan el movimiento del don en medio del pueblo. Al explorar más a fondo, descubrimos que el don de sanidad también implica perseverancia y paciencia en la oración. No siempre la respuesta es inmediata, pero Dios escucha y obra en el tiempo perfecto. En el libro de Santiago capítulo 5 versículos 14 al 15 se nos instruye: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la fe se combina con la oración persistente y la acción de la comunidad. La sanidad no es un acto solitario, muchas veces requiere apoyo, intercesión y unidad. En el Antiguo Testamento vemos algo similar en el libro de Daniel capítulo 9 versículos 18 al 19, cuando Daniel se humilla y ora con ayuno, confesando y clamando por su pueblo, y Dios responde con liberación. La paciencia no es pasividad, sino expectación activa. Mantenernos firmes en oración y confianza permite que el Espíritu obre plenamente. La sanidad divina muchas veces llega de manera progresiva, revelando que cada paso de fe cuenta. Cuando combinamos oración, intercesión y persistencia, creamos un terreno fértil para el milagro. Así entendemos que el don de sanidad no es instantáneo por simple deseo, sino fruto de la fe que se mantiene firme en medio de la prueba, mostrando que Dios es fiel y que su tiempo siempre es perfecto. En el camino del don de sanidad también debemos comprender que Dios puede usar instrumentos sencillos para mostrar su gloria. No depende de la apariencia ni del reconocimiento humano, sino de su gracia soberana. En el libro de Hechos capítulo 3 versículos 6 al 8 se narra cómo Pedro dijo al cojo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Allí vemos que la autoridad estaba en el nombre de Jesús, no en la riqueza del apóstol. El poder no provenía del hombre, sino del Señor resucitado. Este relato enseña que el don de sanidad exalta el nombre de Cristo y no el prestigio de quien ora. En el Antiguo Testamento encontramos un principio similar en el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 45, cuando David declaró que venía en el nombre del Señor de los ejércitos contra Goliat. La victoria no dependió de armas humanas, sino de la confianza en Dios. Así también la sanidad no se basa en métodos naturales, aunque la medicina es valiosa, sino en la intervención divina cuando Él decide obrar. El instrumento debe mantenerse humilde, reconociendo que es solo un canal. Cuando el orgullo se aparta y la dependencia se fortalece, el Espíritu Santo fluye con libertad. El don de sanidad entonces se convierte en una señal clara de que Jesús sigue actuando, confirmando que su nombre tiene autoridad sobre toda enfermedad y que su poder permanece vigente en cada generación. La enseñanza del don de sanidad nos lleva ahora a entender que este ministerio debe ejercerse con pureza de intención. No es para fama, ni para admiración, ni para ganancias personales, sino para la gloria de Dios y el bien del prójimo. En el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículos 8 al 9, Jesús instruyó a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí se establece un principio eterno: lo que viene por gracia debe ministrarse con gracia. El don no se comercializa, se comparte. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de integridad en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8, donde se nos declara que Dios pide hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. La sanidad verdadera no puede separarse del carácter justo y compasivo. Si el corazón no está alineado con Dios, el don pierde su propósito espiritual. El Señor examina las intenciones, porque Él mira el interior. Cuando el instrumento se mantiene humilde, el poder se manifiesta sin obstáculos. El don de sanidad no pertenece a una persona, pertenece al reino. Por eso debe ejercerse con responsabilidad, oración y discernimiento.
Así aprendemos que la pureza protege el flujo del poder divino y asegura que cada milagro señale directamente a Cristo, edificando la fe y fortaleciendo la Iglesia en amor y verdad. Al comprender la grandeza de este don, también reconocemos que la sanidad divina puede involucrar procesos de restauración que fortalecen la fe. No todo milagro ocurre en un instante visible, algunos se desarrollan paso a paso para formar el carácter y profundizar la confianza. En el Evangelio según Juan capítulo 9 versículos 6 al 7, Jesús hizo lodo, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo que fuera y se lavara en el estanque, y al obedecer recibió la vista. Este relato enseña que el poder de Dios puede venir acompañado de instrucciones específicas. La obediencia fue clave para experimentar el resultado. Asimismo, en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6 se declara que Dios trae sanidad y medicina, y revela abundancia de paz y verdad. Esto nos muestra que la sanidad no es solo física, también restaura el interior, trayendo paz al corazón angustiado. El don de sanidad, por tanto, actúa integralmente, tocando cuerpo, alma y espíritu según la voluntad del Señor. Cuando la Iglesia ora y cree, se convierte en un ambiente donde la esperanza florece. Cada testimonio de restauración fortalece la fe colectiva y anima a otros a confiar. Así entendemos que el proceso también es parte del milagro, porque en cada etapa Dios está formando algo más profundo, una dependencia genuina y una gratitud que permanece. Al seguir profundizando, comprendemos que el don de sanidad está conectado con la autoridad espiritual que Jesús entregó a su Iglesia. No es un poder independiente, sino una extensión de la misión encomendada. En el Evangelio según Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 se afirma que estas señales seguirán a los que creen, en el nombre del Señor echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje muestra que la sanidad es una señal que acompaña la fe activa. La promesa no se limita a un tiempo específico, sino que acompaña a los creyentes que confían en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos un reflejo de esta autoridad en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 39, donde Dios declara que Él mata y Él da vida, Él hiere y Él sana, y que no hay quien pueda librar de su mano. Esta declaración reafirma que la soberanía pertenece al Señor. El don de sanidad funciona bajo esa autoridad suprema. Cuando la Iglesia comprende que el poder proviene del nombre de Cristo, ora con confianza y actúa con valentía. La fe se vuelve práctica, las manos se extienden con seguridad, y el Espíritu Santo confirma la palabra con resultados visibles que glorifican al Padre. En la continuidad del propósito divino entendemos que el don de sanidad también fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando uno es sanado, todos se alegran. En la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos 25 al 26 se enseña que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Esta verdad revela que la sanidad no es un evento aislado, sino un testimonio que impacta a toda la comunidad de fe. En el libro de Salmos capítulo 133 versículo 1 se declara cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La armonía crea un ambiente propicio para la manifestación del Espíritu. El don de sanidad se mueve con libertad donde hay amor y unidad, porque el egoísmo y la competencia apagan la sensibilidad espiritual. Cuando la Iglesia ora junta, cree junta y sirve junta, el poder de Dios se hace evidente. Cada restauración física fortalece los lazos espirituales y confirma que el Señor está en medio de su pueblo. Así comprendemos que este don no busca protagonismo individual, sino edificación colectiva. La sanidad divina edifica la fe común, despierta gratitud compartida y afirma que Dios sigue obrando activamente en su Iglesia, manteniéndola firme, unida y llena de esperanza viva. Al avanzar en esta enseñanza, debemos recordar que el don de sanidad también está ligado al amor hacia el prójimo.
Sin amor, cualquier manifestación espiritual pierde su verdadero sentido. En la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 1 y 2 se afirma que aunque alguien tenga dones extraordinarios, si no tiene amor, nada es. Esto nos enseña que el don debe fluir desde un corazón transformado. La sanidad no es un acto aislado de poder, es una expresión concreta de amor. En el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 22 se declara que el corazón alegre constituye buen remedio. Aquí vemos cómo el bienestar emocional también forma parte del cuidado divino. Dios desea restaurar integralmente. Cuando alguien recibe sanidad, no solo se levanta su cuerpo, también se fortalece su esperanza. El amor impulsa a orar, a acompañar, a escuchar y a creer junto al que sufre. El don de sanidad, ejercido con amor genuino, trae consuelo al enfermo y honra al Señor. Así aprendemos que el poder sin amor puede ser ruido, pero el amor con poder produce vida. Cuando la Iglesia ama de verdad, el Espíritu se mueve con libertad, y la restauración se convierte en una evidencia tangible de que Dios está obrando en medio de su pueblo con ternura, fidelidad y compasión constante. En este recorrido espiritual comprendemos que la sanidad divina también está vinculada al arrepentimiento y la restauración del corazón. Dios no solo desea sanar el cuerpo, sino también limpiar la vida interior. En el libro de Salmos capítulo 107 versículos 19 y 20 se declara que el pueblo clamó al Señor en su angustia, y Él los sanó, envió su palabra y los libró de sus enfermedades. Aquí vemos que la palabra de Dios tiene poder restaurador. Cuando el clamor es sincero, el cielo responde. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17, se afirma que Jesús sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tomando en nuestras enfermedades y llevando nuestras dolencias. Esto confirma que la obra redentora de Cristo incluye sanidad. El arrepentimiento abre el corazón a la gracia, y la gracia activa el poder restaurador. Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, se coloca en posición de recibir su intervención. La sanidad entonces no es solo un alivio temporal, sino una evidencia del amor redentor. Así entendemos que el clamor, la palabra y la obra de Cristo se unen en un mismo propósito: traer libertad completa. El don de sanidad refleja que Dios escucha, responde y actúa con fidelidad, transformando la angustia en testimonio y la debilidad en fortaleza renovada. Al continuar esta enseñanza, debemos entender que el don de sanidad también revela el poder de la resurrección de Cristo obrando en el presente. La misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos es la que sustenta la esperanza del creyente. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11 se afirma que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Esta promesa muestra que la vida de Dios supera cualquier diagnóstico humano. La sanidad no depende de circunstancias visibles, sino del poder del Espíritu Santo. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 se declara que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí vemos renovación divina. El don de sanidad muchas veces llega acompañado de renovación interior, restaurando ánimo y energía. Cuando el Espíritu actúa, no solo corrige lo enfermo, también fortalece lo débil. La Iglesia que confía en esta promesa ora con esperanza viva. Así comprendemos que la resurrección no es solo un evento pasado, sino una realidad espiritual presente. El mismo Dios que dio vida al Hijo sigue dando vida, manifestando su poder sanador para testimonio de su gloria y afirmación de que en Él hay victoria sobre toda limitación. Al seguir profundizando en el don de sanidad, entendemos que la fe debe permanecer firme aun cuando los síntomas no desaparezcan de inmediato. La confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7 se afirma que por fe andamos, no por vista.
Esta verdad sostiene al creyente en tiempos de espera. La sanidad puede requerir perseverancia, pero el poder de Dios nunca falla. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 12 declara que el Señor es fuerza y canción, y ha sido salvación. Esta confesión demuestra que la fortaleza viene de Él. Cuando la Iglesia declara la grandeza de Dios, la fe se fortalece y el ambiente espiritual cambia. El don de sanidad se manifiesta en contextos donde la confianza supera el miedo. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar una verdad superior. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Cuando la comunidad de fe mantiene la esperanza, el Espíritu Santo actúa con libertad. Así aprendemos que la perseverancia no es pasividad, sino una postura activa de confianza constante, esperando en el Señor con seguridad, sabiendo que su tiempo es perfecto y que su poder sigue siendo suficiente para traer restauración completa y glorificar su nombre. Al contemplar la profundidad del don de sanidad, comprendemos que también está ligado al perdón y a la restauración espiritual. Muchas veces el alma necesita ser limpiada para experimentar plenitud. En el libro de Salmos capítulo 103 versículos 2 al 3 se exhorta a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios, quien perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias. Aquí vemos que el perdón y la sanidad aparecen unidos como parte del cuidado integral de Dios. Cuando el corazón es liberado de culpa, el espíritu encuentra descanso. En el Evangelio según Lucas capítulo 5 versículos 20 al 24, Jesús primero declaró el perdón de los pecados al paralítico antes de sanarlo, demostrando que la autoridad para restaurar el interior y el exterior proviene del mismo poder divino. Esta acción reveló que su autoridad incluía a ambas dimensiones. El don de sanidad, por tanto, no debe separarse de la reconciliación con Dios. Cuando una persona se arrepiente y recibe gracia, su vida entera puede experimentar renovación. La Iglesia debe ministrar con sensibilidad, entendiendo que Dios desea sanar heridas profundas. Así vemos que el Señor trabaja en lo visible y en lo invisible, restaurando completamente al ser humano para que viva en libertad, paz y comunión con Él, reflejando su gloria en cada aspecto de la vida. Al acercarnos al final de esta revelación progresiva, comprendemos que el don de sanidad siempre debe apuntar a la exaltación del nombre de Jesucristo. Él es el centro de toda manifestación verdadera. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 se declara que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta autoridad garantiza que la sanidad no depende de fórmulas, sino del señorío de Cristo. Cuando su nombre es invocado con fe, el cielo respalda esa confesión. En el libro de Salmos capítulo 118 versículo 23 se afirma que de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cada sanidad es una obra que proviene directamente de Dios. El don no busca admiración humana, sino adoración sincera. Cuando ocurre una restauración, la respuesta correcta es gratitud y testimonio. La gloria pertenece al Señor. Así entendemos que el propósito final de cada milagro es dirigir la atención hacia Cristo, fortaleciendo la fe y recordando que Él vive y reina. El don de sanidad confirma que su autoridad es real, su poder es vigente y su nombre continúa siendo fuente de vida para quienes confían plenamente en Él. Al llegar a esta parte de la enseñanza, debemos afirmar con claridad que el don de sanidad no sustituye la soberanía de Dios, sino que la expresa según su voluntad perfecta. El Señor obra conforme a su propósito eterno, y nosotros aprendemos a someternos con humildad. En el libro de Job capítulo 1 versículo 21 se declara, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esta confesión muestra una fe madura que reconoce la autoridad divina aún en circunstancias difíciles. La sanidad es un regalo, no una obligación que Dios deba cumplir según deseos humanos. En el Evangelio según Juan capítulo 9 versículo 3, Jesús explicó que el ciego de nacimiento no era resultado de pecado personal,
sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esto nos enseña que incluso la enfermedad puede convertirse en escenario para la gloria divina. El don de sanidad, cuando se manifiesta, revela el poder de Dios. Cuando aún no se manifiesta, nos enseña confianza y dependencia. En ambos casos, el creyente debe mantenerse firme. La fe verdadera no se apaga por la espera, sino que crece en ella. Así comprendemos que el Señor es bueno en todo tiempo, y su voluntad es perfecta, ya sea que sane de inmediato o que fortalezca en el proceso, siempre con el propósito de formar carácter, esperanza y una confianza profunda en su fidelidad eterna. Al contemplar la culminación de esta verdad, comprendemos que el don de sanidad es una expresión del amor eterno que nunca se agota. Dios sigue obrando hoy con el mismo poder con el que actuó en el pasado. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 12 declara que para los que temen su nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta imagen poderosa habla de luz que disipa la oscuridad y de restauración que alcanza al que espera en el Señor. La sanidad es una de las formas en que esa luz se manifiesta en medio del dolor. En el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 12, Jesús afirmó que el que cree en Él hará también las obras que Él hace, y aún mayores, porque Él va al Padre. Esta promesa no depende del tiempo, sino de la fe en su nombre. El don de sanidad continúa siendo una señal viva de que Cristo resucitado sigue actuando a través de su iglesia. Cuando este don se ejerce con humildad, amor y obediencia, confirma el Evangelio y fortalece la esperanza de quienes creen. Así terminamos entendiendo que la sanidad no es el fin, sino una evidencia del reino presente, una prueba de la fidelidad divina y un recordatorio de que el mismo Señor que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla. En cada milagro, en cada restauración, en cada testimonio, se escucha el eco de su gracia y se reconoce que toda gloria pertenece a Dios, quien sana, restaura y sostiene para siempre. Padre eterno y Dios de toda gracia, hoy nos acercamos a tu presencia con humildad y reverencia, reconociendo que tú eres el que sana, el que restaura y el que da vida. Gracias por el don de sanidad que manifiestas por medio de tu Espíritu Santo, gracias porque tu poder no ha cambiado y tu amor permanece para siempre. Señor, fortalece nuestra fe para creer en tus promesas, límpianos de toda duda, de todo temor y de toda incredulidad. Haznos instrumentos humildes en tus manos, vasos dispuestos para que tu gloria sea revelada y no la nuestra. Si hay enfermos en medio de nosotros, toca sus cuerpos con tu poder, trae restauración completa según tu voluntad perfecta. Si hay heridas internas, sana el corazón, trae paz al alma y perdón donde sea necesario. Enséñanos a depender de ti en todo momento, a orar con perseverancia, a actuar con amor y a servir con integridad. Que cada manifestación de sanidad sea para exaltar el nombre de Jesucristo y para afirmar que tu reino está entre nosotros. Te damos toda honra, toda alabanza y toda gloria, porque tú eres fiel, bueno y poderoso, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.